Voy a invitarles a abrir sus Biblias en Efesios, unos textos bastante conocidos de la palabra del Señor. Vamos a leer Efesios capítulo 5, verso 18 hasta el capítulo 6, verso 4. Efesios capítulo 5, verso 18 hasta el 6, verso 4. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Oremos. Señor amado, soberano Dios, delante de ti estamos en este momento, anhelando de ti tu palabra, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Señor, permite que tu palabra corra y sea glorificada. Danos un espíritu reverente y expectante de tu palabra. Haznos crecer por ella, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, tengan la amabilidad. Bien, tal y como les decía hace unos momentos, hablar de las familias es hablar de un tema fundamental y de suma importancia para la iglesia, particularmente en el mundo tan caótico en medio del cual vivimos, en el cual uno de los objetivos que se ha trazado sin duda alguna el enemigo es el destruir las familias.
muchos de estas personas hoy día, de estos grupos progresistas, grupos LGBT, grupos feministas y bueno, todas estas personas apuntan a las familias como un enemigo que debe ser destruido con la finalidad de que la sociedad sea replanteada, una nueva sociedad surja. Pero hermanos, destruir la base de la sociedad no nos llevará sino al caos, tal y como lo estamos viendo hoy en una gran cantidad de países. Y muchas personas tienen una perspectiva errónea respecto de lo que es una familia, de lo que es un hogar, de lo que son los hijos. De todo se pinta menos hoy en día la felicidad, ¿no? Es decir, el hogar y la familia parece ser un lugar donde se nos muestra como aquel lugar donde las reglas se imponen, aquel lugar donde las estructuras mentales se forman para de alguna manera ser restrictivas sobre los hijos y las nuevas generaciones. Y noten que todas esas ideas que se imponen sobre la familia hacen ver a la familia como una cárcel, como algo que no debe ser visto con buenos ojos y por lo tanto debe ser destruido. Muchos hablan de la destrucción de la familia para ser felices finalmente. Pero hermanos, mi propósito es mostrarles en este día que la felicidad solo se halla en Cristo y en su plan para las familias, y no en aquello que todos estos grupos, por supuesto, bajo el dominio del enemigo, están intentando hacer al destruir las familias. Así que quiero hablar de ello. Quiero hablar de la felicidad en las familias. ¿Qué es en primer lugar entonces la felicidad? O la pregunta es si la Biblia habla acerca de la felicidad, porque tal y como algunos también lo muestran, la Biblia es una serie de normas que no dejan que los hombres sean felices. Así que otra vez, la Biblia restringe, la Biblia coloca unos cercos bastante altos con la finalidad de reprimir. Pero ¿es eso verdad? La verdad es que tenemos que decir que no es así, que la palabra del Señor sí habla bastante acerca de esto. Reitero, si lo vemos desde una perspectiva enteramente secular, entonces hablaremos de una multiplicidad de respuestas respecto de lo que es la felicidad, algunas de ellas en franca oposición al concepto que cada quien pueda esgrimir acerca de lo que es la felicidad. Y por ejemplo, pudiéramos hablar de dos tipos de filosofías que hablan acerca de la felicidad como el bien supremo que debe ser alcanzado por el hombre. Una de esas filosofías se llama el hedonismo y otra se conoce como el estoicismo. El hedonismo es una doctrina filosófica que identifica la felicidad con el disfrute de los placeres mundanos. De esta manera, un hombre es feliz en la medida en la que se deleita en los placeres cualesquiera que ellos sean: los alimentos, el dormir, los vicios, los pecados, etcétera, etcétera. Sin embargo, la otra doctrina filosófica, me refiero al estoicismo, busca alcanzar la felicidad no a través de los placeres, de dar una rienda suelta a los placeres, sino más bien restringiéndolos, es decir, prescindiendo de las comodidades, los bienes materiales y la fortuna, y practicando, esta
practicando el dominio propio de las pasiones, pero no desde una perspectiva bíblica, no el dominio propio que trae el Espíritu Santo, sino más bien como esta especie de autoimposición, ¿verdad?, que las personas hacen sobre sí mismas con la finalidad de alcanzar, dicen ellos, la felicidad. Noten entonces ustedes cómo estas dos posturas, al ser opuestas la una de la otra, son mutuamente excluyentes. O una de las dos es verdadera, es decir, o somos felices a través de los placeres o no, o restringiéndonos de los placeres. Si una de las dos es verdadera, o las dos son falsas, porque pudiera haber una tercera posibilidad, pero las dos no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Es decir, yo no puedo ser feliz al mismo tiempo gozando de los placeres y restringiéndome de los placeres. Así que no pueden ser verdad las dos al mismo tiempo. Así que noten ustedes, ahí solamente les he hablado de dos posturas que el mundo tiene respecto de lo que es la felicidad. Y ciertamente la felicidad es un bien supremo. Ciertamente. La gente dice, cuando uno le pregunta respecto del propósito por el cual estamos en esta tierra, la gente, después de pensarlo un momento, dice: estamos en esta tierra para ser felices. Para ser felices. Y yo estoy de acuerdo que estamos en esta tierra para ser felices. Con aquello que no estoy de acuerdo es de pronto con el concepto que esas personas tengan respecto de lo que es la felicidad, respecto de lo que yo creo que es la felicidad. Por eso les hablaba de estos dos conceptos que el mundo tiene, el hedonismo y el estoicismo, respecto de lo que es la felicidad, para que ustedes se dieran cuenta que estos dos conceptos están uno en contra del otro, pero ambos dicen que a través de su método se encuentra la felicidad. Ahora, mi pregunta es: ¿habla la Biblia de felicidad? Más aún, ¿habla la Biblia de felicidad y familia? ¿Felicidad y hogar? Porque tal y como va el mundo, pareciera ser que felicidad y hogar son cada vez más conceptos divergentes, ¿verdad? Piensen, por ejemplo, en estas estadísticas. En los Estados Unidos, 1 de cada 2 matrimonios terminará en divorcio. En Europa, más del 70% en algunos países terminará en divorcio. En Colombia, un porcentaje que se aproxima cada vez más al 40% terminará en divorcio. Una tragedia auténtica. Así que yo les aseguro que una respuesta al por qué te divorciaste es esta: porque yo no era feliz. Porque no era feliz. ¿Han escuchado ustedes personas que se han divorciado y dicen eso? Yo me divorcié porque no era feliz. Porque las personas definen la felicidad como un bien supremo y no que debe ser alcanzado en sus vidas, y al no alcanzarlo, entonces se sienten infelices y tratan de salir de esa situación. Hermanos, pero reitero, el hombre desde su perspectiva humana nunca estará feliz con nada. Nunca. Y yo puedo entender que hayan mujeres que se puedan sentir infelices en medio de un hogar donde el marido es maltratador. Puedo entender que hayan hombres que se puedan sentir infelices en un hogar donde ni su esposa ni sus hijos lo respetan como cabeza del hogar. Yo puedo entender eso. Y que estas personas puedan huir, pero realmente no se limita. El pecado ha distorsionado totalmente lo que es el concepto de felicidad, hermano. Esta misma semana, aquí en Colombia, se puso como primera tendencia el nombre, o mejor dicho, es el seudónimo de
de un futbolista famoso, es un exfutbolista famoso, ¿no? Kaká, Ricardo Kaká. Sí, Ricardo es su nombre, pero Kaká es su seudónimo. Un hombre excelente jugador brasileño que obtuvo, bueno, lo que una persona pudiera llegar. Ciertamente se puede decir que la vida de este hombre fue una vida exitosa desde la perspectiva profesional en su deporte. Este hombre incluso llegó a alcanzar a nivel personal el gran o el tan anhelado Balón de Oro, que declara que una persona es que fue el mejor futbolista durante un año completo en el mundo. Así que si nosotros hablamos de una persona buena en algo, debemos hablar de este hombre, particularmente en el fútbol, Kaká. Ahora, los que conocen a Kaká saben que es un hombre alto, bien parecido, atlético, aparte de eso, exitoso en el deporte, millonario. Pero no fue por eso que esta semana fue primera tendencia en Colombia, sino fue por unas declaraciones de su esposa, o mejor dicho, su ex esposa. Porque ella declaraba: mi hogar, mi esposo no tenía defectos, era el hombre perfecto, un padre fantástico, nunca estuve traicionada, nunca me golpeó. Él era un hombre, bueno, muy responsable, pero yo no era feliz. No era feliz. ¿Y qué terminó pasando? Terminó divorciándose de este hombre. Así que noten ustedes cómo el mundo define felicidad. ¿Cómo pudiera una mujer definir felicidad? Si este hombre, humanamente hablando, le dio todo lo que alguien pudiera desear tener: dinero, ¿sí? Viajes, cirugías, qué sé yo, tantas cosas, cruceros. De hecho, después le preguntaron a él en una entrevista, y él decía, porque él es cristiano, de hecho un cristiano devoto, y decía: yo incluso quise hacer con ella esto de la película del reto del amor. La vieron ustedes, ¿no? Donde hay un libro que manda a hacer cosas con la pareja y darle todos los días un regalo, una cosita. Él dijo: yo lo hice 2 veces, ese libro, con ella. Y aún así, después de eso, ella quiso divorciarse. Noten, hermanos, cuando hablamos de felicidad y hogar, pareciera ser que para el mundo estamos hablando de agua y aceite. Agua y aceite no son dos conceptos que puedan ir en una misma frase. Pero reitero, la Biblia sí habla de la felicidad. La Biblia, solo que en muchas ocasiones no utiliza la palabra feliz, ¿no? Sino que utiliza sinónimos. Por ejemplo, un sinónimo frecuente que se utiliza en la palabra para hablar de la felicidad es bienaventurado. Y solamente que no es una palabra que nosotros solemos utilizar en nuestro diario andar, ¿no? Y vivir. Usted no le dice hoy me siento bienaventurado. Sale a la calle diciéndole, una persona a la que usted le diga eso: usted es un bienaventurado, de pronto usted se va a llevar un insulto de esa otra persona, ¿no? Porque no sabe lo que se refiere. Pero realmente el término significa feliz, dichoso, alegre. Así que la Biblia sí habla de bienaventurado, solamente que la Biblia define el hombre feliz en relación a Dios y no como el mundo lo define en relación al pecado. Porque la Biblia dice: bienaventurado o feliz el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de los escarnecedores se ha sentado. Note entonces cómo la Biblia dice que la felicidad es ir en contra del pecado. En contra del pecado.
El mundo nos ha vendido la idea de que no es a través del pecado que somos felices, es a través del pecado. No, es a través del desenfreno, es a través de las drogas, es a través de los vicios, del alcohol, es a través de la fornicación, pecados sexuales que nosotros somos felices, a través de la mentira, a través del dinero. Pero todas estas cosas, hermano, el hombre lleva haciéndola siglos y siglos y siglos y nada ha podido saciar al hombre. Nada. El único que puede llenar los vacíos del corazón plenamente es Cristo el Señor. Por eso dice el apóstol Pablo: y en Él estáis completos. Esa es una definición que me gusta a mí para hablar de felicidad. ¿Qué es felicidad? Felicidad es estar pleno. Felicidad es estar completo. Y solo en Cristo estamos completos. Otra palabra que la Biblia señala de este estado, es decir, la felicidad, o un sinónimo, es el gozo. El gozo. ¿Han leído ustedes el fruto del Espíritu? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dominio propio. Pero habla del gozo. Y es un gozo que va más allá de las sonrisas. Y yo puedo estar llorando y estar gozoso. De hecho, decía el gran predicador Leonard Ravenhill que las veces que él ha salido gozoso, él decía, las veces que yo salí gozoso y feliz de un culto, no salí sonriendo, salí llorando. Así que es un gozo que no tiene nada que ver con la fachada. Tampoco tiene que ver con las circunstancias, porque si ustedes leen la Biblia, el cristiano pasa por circunstancias adversas, una gran cantidad. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Tendréis aflicción. Pero el gozo que nos da el Espíritu Santo, que imparte el Espíritu Santo, va más allá de las circunstancias. Por eso es que el apóstol Pablo, hablando por allá en una de sus cartas, le dice a la iglesia: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y cuando escribió esa carta, el apóstol Pablo estaba preso. ¿Y cómo es posible de que nos diga regocijaos y lo dice 2 veces? Tiene que ser que el gozo que tenía Pablo estaba por encima de las circunstancias, por encima y ese es el gozo del cristiano. Por eso un cristiano puede afrontar una situación adversa, cualquiera que ella sea, la puede afrontar con la frente en alto, sabiendo que nuestro gozo no proviene de nada de lo que este mundo da, pero se sobrepone, que está por encima de. Nuestro gozo trasciende porque nuestro Dios es trascendente. Gloria a Dios. Aleluya. Y eso nos hace entonces ir finalmente al texto que leíamos. No se preocupen que en este día no les voy a hablar de los 3 grupos a los cuales habla, solamente les voy a hablar a un solo grupo. El día de mañana estaremos hablando a los maridos y el día sábado estaremos hablando a los hijos. Hay prescripciones para los 3 grupos. Hoy tan solo estaremos hablando a las damas, a las mujeres. ¿Sí? Y el texto que leíamos al principio, si ustedes pudieron notificar, no empecé leyendo las prescripciones. Es decir, no empecé leyendo las órdenes, los imperativos que aparecen allí, ¿no? Mujeres, estad sujetas; maridos, amad; hijos, obedeced. No empecé por allí, sino empecé antes, en el versículo 18, donde dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sean llenos del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿a quiénes está hablando el apóstol Pablo aquí? ¿A quiénes? Está hablando a la iglesia, por supuesto.
no está hablando al mundo. Porque en palabras del Señor Jesucristo, allá en Juan, nos dijo que el mundo no puede recibir el Espíritu porque no le ve ni le conoce. El mundo no puede, pero ustedes sí, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hablando de cuando los discípulos recibiesen el Espíritu Santo. Ahora, eso nos hace entonces declarar que está hablando a la iglesia, y a la iglesia le dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y hay quienes hacen una comparación aquí que es totalmente errónea y que yo quiero quitar de sus mentes ahora mismo. Debido a que Pablo habla de embriagarse con vino y habla de ser lleno del Espíritu, hay quienes afirman de que la persona que está siendo llena del Espíritu, al igual que la persona que está embriagada, se comporta similar. Es decir, como una persona que está embriagada o llena de vino, el alcohol hace que la persona empiece a tambalearse, empiece por ahí y pierda el juicio. Estas personas nos quieren hacer creer que una persona llena del Espíritu Santo de la misma manera pierde el juicio y anda como si estuviera embriagado de un lado a otro. De hecho, hasta revolcándose en el piso y algunos, cuando ven tales tipos de manifestación, dice: esa persona, de hecho yo lo he escuchado de algunos que dicen: esa persona está embriagada del Espíritu Santo. Eso no es verdad, no es así, no es así. Porque de hecho el texto está diciendo todo lo contrario, todo lo contrario. Note lo que dice: no se embriaguen con vino. O sea, no los está comparando, sino que más bien los está separando. Y nos dice: mire lo que pasa cuando una persona se embriaga con vino. ¿Qué pasa? Hay disolución. Hay disolución. ¿Qué es? Desorden. ¿Han visto ustedes una persona bajo los efectos del alcohol? ¿O sí? Qué imagen tan grotesca y vulgar que uno ve, ¿verdad? A una persona, y realmente esto todavía no me cabe en la cabeza, a mí, una persona dar de su dinero para quedar en un estado animal. Porque no hay otro calificativo que se me ocurra en este momento para hablar de quienes hacen tal cosa. Por supuesto, están esclavos del pecado. Son esclavos del pecado, esclavos de sus pasiones. Y esta persona, cuando consume alcohol, ustedes ven que se transforma, ¿no? Se transforma de ser una persona que normalmente es pacífica a ser una persona agresiva, de ser una persona que normalmente es callada, ahora a ser una persona que no se puede callar con nada, y que grita y que vocifera. De ser una persona cohibida a ser una persona exhibicionista. Se puede levantar encima de una mesa a bailar y a quitarse la camisa y hacer una gran cantidad de cosas, hasta que finalmente, bueno, termina allí en la calle. Eso hace el alcohol, ¿no? Porque el alcohol controla, y si hay una semejanza a la que está llamando el apóstol Pablo entre el alcohol y el Espíritu Santo, es solamente en ese aspecto. ¿En ese aspecto? ¿En qué? En el control. En el control. Que así como una persona cuando está embriagada por causa del vino, el alcohol lo está dominando. Por eso se dice: esta persona está bajo los efectos del alcohol. Es decir, lo que está haciendo no lo está haciendo de sí, ¿no? Sino que es el alcohol el que de alguna manera lo está controlando. Bueno, el apóstol dice: no se embriaguen con vino, porque en eso hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo, lo cual indica llénense del Espíritu, déjense controlar por el Espíritu. Llénense del Espíritu. Entonces, algo que los cristianos deben hacer es procurar constantemente la llenura del Espíritu Santo. Y no tengo tiempo para hablar todo lo que el texto habla acerca de esto, pero solamente por mencionarles una cosa.
La Biblia nos habla del bautismo del Espíritu Santo como algo pasado en la vida del cristiano. Algo pasado, algo que le aconteció al cristiano. En él también fuisteis bautizados, ¿no? Entonces, pero la llenura es algo que constantemente se debe anhelar. No os embriaguéis con vino, en lo cual dice, antes sean llenos. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es algo que las personas, los cristianos, deben anhelar. Sean llenos del Espíritu Santo. Y después de eso, entonces el apóstol da los resultados de una vida llena del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los resultados? Entonces él dice, las personas que estén llenas del Espíritu Santo, ellos hablarán con salmos, himnos, cánticos espirituales. Ellas son personas que no se quejan, en lugar de tener un espíritu quejumbroso, dan siempre gracias a Dios en todo, sin importar las circunstancias. Y son gente que se someten unos a otros en el temor de Dios. Y ahí si viene, las casadas, estad sujetas a vuestros maridos, los maridos amen a sus esposas, los hijos obedezcan a los padres, los siervos sujétense a sus amos. Noten entonces que estas son consecuencias de la llenura del Espíritu. ¿Por qué les digo eso? Porque a veces nosotros queremos ir a los imperativos. Tienes que amar a tu esposa, tienes que sujetarte a tu esposo. Pero esa persona nunca lee la palabra para someterse, porque el Espíritu Santo nos controla a través de la palabra. A través de la palabra. Si en esta persona no abunda la palabra, ¿cómo se va a sujetar? Si este hijo no lee nunca la Biblia, ¿cómo va a honrar a su papá o a su mamá? ¿Cómo? No, el Espíritu Santo nos controla a través de la palabra. Entonces, habiendo dicho eso, ahora sí, entremos por unos momentos a hablar de este primer grupo al cual se dirige el apóstol Pablo, que son las mujeres, específicamente las casadas. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bien, lo primero que debemos decir a este respecto es que aquí tenemos un principio contracultural. A lo que me refiero es a que el principio de sujeción que la Biblia manda a las esposas que se sometan a sus esposos es un principio que va en contra de la cultura imperante en medio de la cual nosotros vivimos. Es decir, el mundo se opone vehementemente a esto que la Biblia dice aquí. Se opone vehementemente. Y por lo tanto va en una dirección contraria a lo que los versos que leímos indican. Le pregunto yo a usted, ¿es la sujeción de una esposa a su esposo algo que se promueva en la sociedad de hoy? ¿Lo ven ustedes? La respuesta es un rotundo no. No. Más bien se manda a todo lo contrario. ¿Cuál es la palabra de moda hoy en día? ¿Cuál? Va por ahí. Liberación y empodérese. Empodérese. Mujeres empoderadas, ¿no? Mujeres empoderadas. Hermano, este concepto, de hecho, lo he escuchado yo constantemente hoy en día, ¿sí? Debido a que lo hemos importado, ¿no? Lo hemos traído de allá del mundo y lo hemos traído aquí a la iglesia y nos hablan, ¿no? Mujeres empoderadas y todo. No, el único poder que necesitan las mujeres es el del Espíritu Santo de Dios. Pero una mujer empoderada bíblicamente es una mujer sujeta a su esposo. Yo sé que eso no traerá amenes, pero así es. Hermanos, en este sentido, el feminismo contemporáneo ha hecho estragos en nuestro tiempo. Estragos.
estrago. Y por favor, yo le ruego que usted no me tilde de machista, porque algunos dicen, si usted se opone al feminismo, entonces es porque es un macho heteropatriarcal. Abajo el patriarcado, es lo que se dice hoy en día, ¿no? Hermanos, pero nada que ver. Ambos extremos son pecaminosos. El machismo es pecaminoso y no es bíblico. La postura bíblica no es machista. Pero la Biblia tampoco es feminista. No es. En algún momento escuché a un pastor decir, es que lo que más se parece en el mundo a Dios son las mujeres. Y todas las hermanas, amén, gritaron, amén. Pero casi me levanto yo a preguntarle, por favor, regáleme un verso bíblico para sustentar eso que usted acaba de decir. Porque la verdad es que el pecado ha distorsionado la imagen de Dios en nosotros de igual manera. De igual manera. Ninguno está más salvo o más proclive a ser salvo que el otro. No, la salvación es un milagro que hace el Espíritu Santo regenerando a una persona. Pero el pecado ha distorsionado totalmente la imagen de Dios. Así que el hombre natural no quiere ser como Dios. Así que ni las mujeres se parecen más al hombre, ni los hombres a Dios, ni los hombres tampoco. Pero reitero, ¿qué sí afirma la Biblia? Bueno, la Biblia afirma en la primera página de ella que el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Escuche, el ser humano, hombre y mujer, ello le confiere un valor intrínseco, incalculable al ser humano, sea hombre o sea mujer. Somos hechos a imagen de Dios, hermano, a imagen de Dios. Hoy en día la gente saca pecho por una nacionalidad. Yo soy americano, yo soy australiano, yo soy no sé qué, de qué otro lugar. Pero hermanos, nosotros somos hechos a imagen de Dios. ¡Qué honor! Ningún animal es hecho a imagen de Dios. Nosotros sí somos hechos a imagen de Dios y por lo tanto tenemos un valor intrínseco incalculable. ¿Por qué razón? Estos días hay un problemón en el que se metió Ecuador. ¿Por qué? Porque dentro del país hay una embajada, la embajada de México, y en esa embajada se metió un perseguido político, un expresidente al que se le está enjuiciando. ¿Y qué es una embajada? Bueno, una embajada es una representación de ese país, de México. En otras palabras, es un pedacito de México en tierra ecuatoriana, pero es México. Es México. Por lo tanto, el país no se puede meter así nomás sin permiso. No se puede meter a las embajadas. ¿Por qué ocurre? Entonces, ¿por qué está este problema? Actualmente, estos días ha habido bastantes dificultades y varios jefes de Estado han manifestado su apoyo, su inconformidad, justamente por eso, porque se metieron con México. Pero no, el presidente ecuatoriano no fue allá donde está a México, al DF, a meterse, a invadirlo, no. Pero ese pedacito dentro de Ecuador representa, y por eso tiene tanto valor ese pedacito de tierra. Bueno, nosotros somos hechos a imagen de Dios. Sí, Dios puso parte de sus atributos comunicables. Hay atributos que Dios no ha comunicado en los seres humanos, que se ha reservado exclusivamente para Él, pero puso parte de sus atributos, de su honor en el hombre, y por eso el hombre posee un valor incalculable. Escuche, sea hombre o sea mujer, valemos lo mismo. Dios, el Señor en la cruz del Calvario no pagó una gota más de sangre por los hombres que por las mujeres. Las mujeres son igual de valiosas ante Dios. Pero a más de eso, la Biblia nos dice, escuchen esto, porque yo he escuchado a algunas personas
que dicen, incluso dentro de la iglesia, la Biblia es machista. Y el apóstol Pablo, ese sí que es más machista aún. No. Pero hermanos, no es verdad. Escuchen, en tiempos de Cristo, los judíos, el judaísmo solía dar carta de divorcio a las mujeres por cualquier causa. Por cualquier causa. De ahí la pregunta que le hicieron al Señor: ¿es lícito dar carta de divorcio a la mujer por cualquier causa? ¿Qué le dijo el Señor? No. ¿Qué está haciendo el Señor? Reivindicando a las mujeres, porque ellos le daban carta de divorcio por cualquier causa, por lo que fuera. Existían dos escuelas rabínicas. No tengo tiempo para hablar de la escuela de Gilel y la escuela de Shammai, pero el hecho es que daban carta de divorcio por cualquier causa. El Señor les dice: no, la única causa por la cual se puede dar carta de divorcio es por causa de fornicación. Es la única, no más. Pero note qué está haciendo el Señor allí. Está reivindicando a la mujer. Después el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que en Cristo no hay varón ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Noten, en términos de soteriológicos, es decir, de salvación, hombres y mujeres somos iguales. Y escuchen, Pablo, aquel de quien dicen Pablo era un machista completo, Pablo le dice a los hombres: maridos, amad a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Ahí está el machista, ¿no? Diciéndoles a los hombres: no sean ásperos. Hermanos, y es de estos principios de donde el feminismo está queriendo que las mujeres huyan de esto, ¿no? Por eso es una contradicción total que muchas de estas feministas que queman las Biblias, que dañan las iglesias como una manifestación de oposición, entonces están abrazando cada vez más y más de estas feministas, están abrazando el Islam como religión. Y yo le mostraba hace un par de días atrás a mi hija un video de lo que se permite hacer a las mujeres en esa cultura del Islam. Les permiten apalearlas, que los hombres golpeen con palo, con correa, con látigo a las mujeres. Les permiten, es legal hacerlo. Y a eso es a lo que le están haciendo ojitos las feministas. Es una contradicción total cuando la Biblia, reitero, vino a reivindicar, a levantar al hombre. Esto no me parece muy machista a mí, que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, diga: maridos, amen a sus esposas, ¿no? Donde leíamos hace un momento: ámenlas, no sean ásperos con ellas. Y todo lo anterior, reitero, son solo algunas de las cosas que la Biblia muestra respecto de la importancia de la mujer para el Señor. Sabemos que históricamente y debido al pecado, la mujer de hecho ha sido relegada a un segundo plano. Es verdad, históricamente y por causa del pecado, no por la Biblia. Y por causa del pecado, otra vez, los hombres, debido a que tienen mayor fuerza física, han abusado de esa fuerza física para aprovecharse de sus esposas. Y digo debido a la fuerza física porque es así. Hermanos, entre un hombre y una mujer, ¿quién tiene mayor desarrollo de su fuerza o de su musculatura? ¿Quién? Generalmente es el hombre, ¿verdad? Hay algunas mujeres excepcionales, pero generalmente es el hombre. Generalmente está diseñado para que sea más fuerte. Así está diseñado el hombre. Pero hermanos, este desbalance de fuerzas también ocurre cuando una mamá se mide con un pequeño hijo. ¿Sí? Puede ser muy varoncito, pero ella es más grande y tiene mayor fortaleza física sobre su hijo. Así que también puede abusar de su fuerza para maltratar a su hijo. Así que reitero, no es algo que sea que Dios lo haya hecho así, pero debido al pecado, el hombre se aprovecha de una condición natural, tiene más fuerza, por lo tanto, él es más agresor en este sentido. Pero hermanos,
otra vez, no es así como Dios nos creó. Y reitero, yo sé que para tratar de luchar en contra de este machismo sistemático que desde hace siglos viene, entonces hubo tanto hombres como mujeres que levantaron sus voces para tratar de exigir que se tratara a la mujer en igualdad de condiciones, que las mujeres pudieran elegir y ser elegidas, que las mujeres pudieran tener acceso a la educación pública, entre otras, y cosas que nosotros reivindicamos. ¿Por qué? Porque hablan de la honorabilidad de la mujer. Pero el feminismo contemporáneo no tiene nada que ver con esto, nada que ver. Se trata de un movimiento que busca llevar a las mujeres a la anarquía en nombre de la libertad, a la promiscuidad en nombre del amor. Un movimiento que convierte a las mujeres en asesinas de sus propios hijos en nombre de derechos reproductivos sexuales. Un movimiento que ve al hombre como un enemigo. Y un movimiento donde la palabra sujeción no aparece. No aparece. Sujetarme yo. Hermano, yo recuerdo en cierta congregación donde había una mujer. Ella era conocida incluso en la comunidad por ser una mujer áspera, ¿no? Por supuesto, su hogar acabado. El hombre, de hecho, no vivía con ella. Y ella nos acompañaba a los cultos. Finalmente terminó yéndose. Pero cuando yo hablaba acerca de esto, ella abría siempre tamaños ojos cuando yo decía: tú debes sujetarte. Sujetarme yo, me decía, yo, a un hombre que no sirve para nada. No, pastor. Bueno, eso es lo que la Biblia enseña. Y es Dios, ¿no? Por eso digo que por eso les preguntaba al principio, ¿para quién escribe Pablo aquí? Porque obviamente para el mundo incrédulo estas palabras no tienen sentido, son una locura. Una locura. Que una mujer se sujete a un hombre, eso es una locura. Particularmente en este tiempo, ¿no? Y ahí vienen todos los calificativos, ¿no?, adversos con los que se tildan a esta mujer. Hermanos, todas estas características nos deben llevar a afirmar sin duda alguna, y escuchen, porque en esto no voy a utilizar eufemismos, es decir, no voy a tratar de utilizar pañitos de agua tibia para declarar que el feminismo contemporáneo es no solamente anticristiano, sino satánico, diabólico. Obra de Satán, el feminismo contemporáneo. Es así. Yo quisiera que ustedes vieran la cultura de muerte que hay, el aborto, estas mujeres que están haciendo transición en sus cuerpos para ser hombres y se están amputando desde casi ya están haciéndolo, es un negocio, pero el diablo está detrás de esto, amputándose sus pechos, aplicándose hormonas para que el vello en sus caras salga, para que sus cuerdas vocales se engruesen y hablen como varones. Y estos son los grandes logros, reitero, de este feminismo. Y es por eso que usted ve que es muy común, debido al rechazo que tienen hacia el hombre, hacia el patriarcado, es común encontrar entre las feministas también un alto índice de lesbianismo. Es común, por lo mismo y tanto, porque el hombre es visto como el malo de la película. Siempre será el mismo formato. El mismo formato. Y los gobiernos, el arte, las películas del día de hoy tienen todo este tipo de filosofías y las están promoviendo. La película para niños característica hoy es: el personaje principal es un personaje femenino. Yo quiero que usted, hermano, cuando usted mire una película, nosotros tratamos de ser muy cuidadosos de lo que nuestras hijas ven y de estar allí presentes
en lo que ellas ven, no dejarles ver lo que aparezca, sino lo que yo estoy supervisando. Pero siempre que vemos una película, no deja de haber una filosofía que está detrás de esa película. Y yo siempre estoy pendiente de qué es lo que están mostrando, siempre analizando ese metarrelato, ¿no? Ese relato que está detrás del relato principal. No es entretenimiento nada más. Y reitero, las últimas películas, particularmente de Disney está totalmente entregado al progresismo satánico, todo esto, a todas estas filosofías. Y las últimas películas de Disney son lo mismo, una heroína, ¿sí? No es un varón, es una heroína que ella misma se encarga sin ayuda de hombres. De eso se trata la película. Sin ayuda de los hombres más bien a veces aparecen como estorbo, aparecen como los malos. ¿Sí? Ella finalmente se levanta y de pronto tiene sueños que quiere alcanzar, y toda la película se desarrolla en pro de ella alcanzar sus sueños. Y muchas veces aparece al principio de la película entonces los que la restringen. ¿Quiénes? Los padres. Y ella, en oposición a los padres, desobedece y se va a cumplir sus sueños. Y finalmente, bueno, toda la trama transcurre hasta que finalmente alcanza lo que deseaba y se da cuenta que efectivamente los padres estaban equivocados, las autoridades estaban equivocadas, que la que estaba bien era ella persiguiendo sus sueños. Hermano, usted ponga esa misma trama y póngale a los niños a ver esa película hoy y dentro de medio año y medio año después y medio año después, por una cantidad de años, y yo le aseguro que usted tendrá una feminista en su casa. Y después que se levanta ella y grita a los padres, entonces usted dice: ¿pero en dónde? ¿En dónde te enseñaron eso, muchacha? ¿Será en la iglesia? ¿Será dónde? No, ni en el colegio a veces, aunque en el colegio también está totalmente ideologizado. Pero hermanos, ahí en la comodidad de su casa, ahí. Por eso decía un predicador, decía: hoy día el diablo no necesita sacar a sus hijos de casa para destruirlos. No necesita. Desde su habitación los puede destruir. Hermanos, vivimos en tiempo de OnlyFans, donde la mujer se puede prostituir desde su propia casa, ¿no? ¿Ustedes creen que una muchachita que abra una cuenta en una de estas páginas y venda su cuerpo y comience a ganar lo que están ganando, ¿no? En España, 30, 50 mil euros al mes? ¿Usted cree que una muchacha de esas que no conoce a Dios va a cerrar esa cuenta para todos los días tener que madrugar a las 5 de la mañana para estar a las 7 de la mañana en el trabajo y estar trabajando todo el día, que le den una hora para el almuerzo, para luego en la tarde salir corriendo otra vez para su casa toda cansada, de estropeada de todo el día, para luego de un mes ganarse 1,5 millones de pesos? No. Y ese es el tiempo en el que, por eso es la importancia de que nuestras mujeres aprendan lo que la palabra del Señor demanda de ellas. Allí, hermanos, ¿dónde empieza el fracaso de un hogar futuro? ¿Dónde? En los niños. En los niños. Allá cuando era un niño, cuando estaba siendo instruido, ¿creen ustedes que una muchacha que no se sujeta a su esposo, o mejor dicho, que no se sujeta a sus padres, se sujetará a su esposo? De ninguna manera. De ninguna manera. Menos aún cuando la Biblia es un libro completamente extraño para nuestros muchachos hoy en día. Completamente extraño. Los personajes bíblicos son totalmente desconocidos, mientras que los personajes de la farándula les conocen lujo de detalles. Lujo de detalles. Hermano, puede que no sepan dónde queda Corea del Sur.
pero se saben los nombres de todos los grupos coreanos y las letras, ¿no? Y de que yo quisiera tener un novio coreano, porque son hoy en día los grupos de pop de moda, ¿no? ¿Sí? No saben las tablas de multiplicar. No se las saben, se lo aseguro. Padre, en su casa, póngalas a prueba y se dará cuenta de lo que le estoy diciendo. No es mentira, no es mentira. No se saben las tablas de multiplicar. Pero pregúntele, ¿quién es este señor Bad Bunny? Que lo que ese señor produce es literalmente basura, hermanos. O sea, y no puedo utilizar un término más suave, no, es basura literal. Lo peor de la sociedad. Porque este es un señor que ni siquiera sabe cantar. Eso no es porque lo diga yo desde la perspectiva eclesiástica. Es que este señor, desde la perspectiva musical, no sabe de música. No sabe. ¿Y por qué es tan millonario? Bueno, porque la gente le ha dado su plata. Pero eso sí, reitero, la Biblia es totalmente desconocida. Profetas menores, quién sabe quiénes serán. Profetas mayores serán unos señores grandes y los profetas menores unos enanos. No, ¿quiénes serán esos señores? No. Y meten a Moisés en el arca. Y en fin, una gran cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque nunca se lee la Biblia. Pero hermanos, así como en tiempos de Elías el Señor se había reservado a 7,000 hombres que no habían doblado su rodilla ante Baal, así en este tiempo Dios tiene un remanente de mujeres piadosas cuyas vidas no buscan otra cosa que la gloria de Dios y ser ellas mismas un reflejo del carácter santo de su Señor. Sí, hay ese tipo de mujeres, son extrañas por supuesto. Porque cuando la Biblia habla de la mujer virtuosa, dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Gloria a Dios. Así que, una vez más, el texto dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y note, quiero hacer énfasis en el hecho de que a pesar de que la Biblia se dirige a las mujeres casadas, ello no implica que las mujeres solteras no deban aprender a sujetarse. Ya dijimos que parte de la labor de los padres al instruir a sus hijos es enseñarles sujeción. Enseñarles sujeción. Una mujer que no se somete a sus padres, reitero, difícilmente se sujetará a un esposo. Y escuchen aquí, hombres jóvenes, miren eso en una jovencita antes de tan siquiera interesarse en ella. Miren eso. No se casen con una fachada. No. Porque la palabra del Señor dice que engañosa es la gracia y van a la hermosura. Van a la hermosura. Si tú te casas con una mujer hermosa, pero que es una mujer que grita a sus padres, que los desobedece, que anda por ahí en la calle, has cometido tu peor error. Tu peor error. Y el tiempo se encargará de colocar a cada quien en su lugar. No busques eso. Eso es lo que busca el mundo. Pero eso no busca un hombre de Dios. Busca estas joyas que la Biblia dice que adornan a esta mujer. No, porque la Biblia dice que ello adorna, para que adornen en todo la doctrina, dice el apóstol. Ahora, no lo dice ni siquiera, y yo quiero que usted sepa, amada hermana, que esto es algo contra lo cual usted estará luchando en su pecaminosidad constantemente a lo largo de su vida. ¿Qué? El sujetarse. Usted estará luchando contra ello, luchando contra ello. Por eso es que la Biblia no solamente lo menciona aquí. Por ejemplo, mire Colosenses 3:18. Colosenses 3.
Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Es otro texto, pero también lo dice: casadas, estad sujetas. Otra vez el mismo mandamiento. O sea, tiene que ser importante cuando no solamente lo dice una vez, sino que lo repite una segunda vez y le dice: esto conviene. Conviene. O sea que pasar por encima de sus esposos no es conveniente. No es conveniente. Primera de Pedro 3, 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Lo cual quiere decir que hay muchos esposos inconversos que no han sido ganados justamente por la conducta errónea de sus esposas. Sí, han conocido ustedes esposas así, tristemente, esposas que a pesar de estar en la iglesia se han convertido en piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque no han sido cambiadas, transformadas. Entonces la palabra clave que usted debe llevarse esta noche es sujeción. Sujeción. ¿Qué es la sujeción? Bueno, la palabra griega para sujetarse aquí es una palabra que implica subordinación, sometimiento, que en este caso no es un sometimiento por la fuerza, sino, esto es importante, voluntario. Voluntario. Quiero que noten que en todas las ocasiones el mandamiento, ¿a quién iba dirigido? Las 3 veces que lo leímos, ¿a quién iba dirigido el mandamiento? A las mujeres. Eso es importantísimo. Lo que le intento decir es que nunca se le manda en la Biblia a los hombres a sujetar a sus mujeres. Nunca. No, se les manda a las mujeres. Dios manda a las mujeres de la iglesia a que se sometan. Es un asunto con Dios, no es un asunto conmigo. Si tú no te sujetas, tú estás pecando. Estás pecando. Es un asunto que Dios demandará de ti, hermana. Es un asunto que Dios demandará de ti. Pero hombre, la Biblia también te dice, no te dice a ti que la sometas, nunca. O sea, yo no debería estar diciéndole a mi esposa en todo momento: sujétate, sujétate, porque yo soy el hombre, sujétate. La Biblia dice que te sujetes. Sí, la Biblia se lo dice a ella. Dios se lo dice a ella, pero no te dice a ti que la sometas. No te lo dice a ti. Es decir, la obediencia al mandamiento debe darse de manera voluntaria y no por imposición. No por imposición. Y esta misma palabra, hermanos, la misma, cuando dice allí: las mujeres estén sujetas a los maridos, esa misma palabra, sujeción, aparece en Romanos capítulo 13. En otro contexto, pero también está hablando de sujeción. Note lo que dice allí, Romanos 13, 1. El apóstol Pablo, hablando de las autoridades civiles, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Por supuesto, este texto nos ayuda a esclarecer el hecho de que el sometimiento, reitero, no se trata de una posición de inferioridad, ¿no? Ya que tal y como lo hemos visto, la Biblia en ningún sentido muestra que la mujer es inferior al hombre. ¿O sí? No. Así que nuestras autoridades, el presidente de la República no es más ser humano que yo. Los señores congresistas no valen intrínsecamente más de lo que yo valgo o de lo que usted vale. No, cada ser humano tiene un valor, el mismo valor. Todos los seres humanos, todos.
pero no todos tenemos los mismos niveles de autoridad. Y por esa razón debemos someternos. Entonces noten ustedes que el hecho de que una persona tenga un nivel mayor de autoridad no significa de que él es más que yo. No. El presidente no es más que yo. El señor policía no es más que yo. Pero el señor policía, si me dice, yo voy en la moto y me dice, párese, ¿qué tengo que hacer yo? Y me tengo que parar. Me va a pedir papeles, ¿verdad? Están haciendo desorden en una casa y llegan los señores policías y tienen que las personas hacer caso a lo que están diciendo, porque esos señores están puestos allí como autoridad. Así que lo mismo dice la palabra del Señor respecto de los roles en el hogar. Dios estableció que el hombre estuviese en posición de autoridad. Y de hecho, dice allá mismo en Efesios 5:23, nos dice cuál es la razón por la cual la mujer debe someterse. 5:23. Ahí lo dice. ¿Cuál es la razón? Porque el marido es, mi amada hermana, léelo. Y por favor, con una sonrisa en tu rostro mientras lo lees. Gloria a Dios, eso, hermanas. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿En qué sentido la cabeza es superior al cuerpo? Le hago yo esta otra pregunta. ¿Puede acaso la cabeza vivir sin el cuerpo? Hablando de un cuerpo humano. ¿O puede la cabeza prescindir de la función de los demás órganos? No, ¿verdad? La respuesta es un rotundo no. Los órganos son interdependientes de tal manera que la falla de uno deriva en una falla sistémica que, de no corregirse, terminará en la muerte del organismo. No obstante, así que la cabeza necesita del cuerpo y el cuerpo necesita de la cabeza. Note, es una relación de codependencia. Pero, ¿quién dirige a quién? Ya estamos hablando de un nivel diferente, autoridad, jerarquía. Dios ha puesto a que en la cabeza es donde está el centro de mando, allí. Y Dios ha puesto en nuestro encéfalo áreas motoras y sensitivas que se coordinan entre sí para finalmente enviar una respuesta a través de nervios que dan movimiento a los músculos. Ahí está. ¿Por qué yo levanto mi mano? ¿Por qué? ¿Por qué se levantó mi mano en este momento? Se levantó la mano porque la orden vino de acá. De otra manera no. ¿Y qué tal que al brazo se le ocurriera hacerme una mala pasada y decir, yo no quiero que él predique? Entonces, colocarme el micrófono lejos, ¿no? Y yo estar persiguiendo. Entonces el cuerpo se constituiría en un caos. Pero hermano, así como nos da risa de pronto pensar en esas cosas, y si eso sucediera, estaríamos hablando de ¿qué? De enfermedad, ¿verdad? Hay personas que tienen movimientos involuntarios, ustedes lo ven, parkinsonianos, hay otros que tienen Corea de Huntington, ¿verdad? Son movimientos extraños que las personas hacen donde no pueden controlar esos movimientos de su cuerpo. Y hay desorden, no pueden agarrar algo porque se les cae de la mano y todo ello. Es un desorden total, hermanos. Pero eso, trayéndolo esa analogía a la familia, lo vemos frecuentemente con esposas que no se someten a sus esposos. Esposas que no se someten a sus esposos. Así que, y ya por favor regáleme 5 minutos más para concluir. Pero hay mujeres que al oponerse a este principio, como la Biblia dice que el esposo es cabeza y ella no, entonces ellas jocosamente dicen, bueno, él es la cabeza, pero yo soy el cuello. Y el cuello mueve la cabeza para donde quiera.
Pero hermano, otra vez, tal aseveración solo expondrá la ignorancia de tal persona en asuntos de anatomía y fisiología. Ignorante. Porque si bien es cierto, el cuello sirve de sostén a la cabeza, no es el cuello el que se mueve para donde quiera, El cuello no mueve la cabeza para donde quiera, sino es al revés. Es la cabeza la que le da la orden al cuello de que se incline para un lado para que la cabeza se incline. Es la cabeza la que da la orden. Entonces, de la misma manera, la sujeción debe ser un sometimiento voluntario. Escucha, hermana, usted debe someterse voluntariamente. ¿Por qué? Porque yo reconozco que Dios, quien es la suprema autoridad, ha establecido niveles de autoridad y ha puesto a ese esposo como autoridad de la casa. Y por tal razón la esposa, con su sometimiento, debe enseñar a sus hijos. Porque, hermano, ¿qué aprenderá una jovencita que ve que su mamá constantemente desafía a su papá? Que el papá dice, bueno, vamos a hacer esto, y la mamá enseguida revira. ¿Por qué? No, señor, así no es. Hermano, y yo me he encontrado, ¿no? Esa cantidad de cosas. En algún momento yo escuché a un psicólogo. Yo tengo a veces problemas con los psicólogos, que estaba enseñando a los pastores y diciéndoles: si ustedes encuentran un lugar, decía, una pareja donde ella sea la que lleve los pantalones, ella sea la cabeza, y él permita que sea así y se lleven bien, entonces ustedes no se metan allí, porque ellos funcionan bien. Y yo me paré y le dije: ¿cómo así? ¿Y qué dice la Biblia? Es que el problema no es si funcionan bien o no, es que el problema de diseño, eso está mal, porque la Biblia no dice que él es el que debe someterse a ella. No lo dice así la palabra del Señor. Así que ahí está en una relación doblemente pecaminosa. Ella está usurpando un lugar que no le corresponde, y él también está en un lugar que no le corresponde. ¿Sabe dónde pasó eso? En Génesis. En Génesis. Porque Dios había dicho al hombre antes de crear a su mujer, Dios se lo había dicho: de todo árbol puedes comer exceptuando uno. Eso fue antes de crearle a Eva. Le dio Dios el mandato a Adán. Y después ustedes aparece allá Génesis capítulo 3, la caída del hombre. ¿Y quién está hablando con la serpiente? ¿Quién? Eva, hablando con la serpiente. Allí, y Adán se lo está permitiendo, hermano. Porque no lo dice la Biblia en español, pero en hebreo sí dice que, porque algunos dicen: ¿quién sabe dónde estaría Adán por allá comiendo bananos o cocos o qué sé? No. En hebreo dice que Adán estaba ahí al lado de ella. Ahí al lado de ella. Le hago yo la pregunta a todos los varones: hermano, si usted en algún momento ve que una persona peligrosa está hablando con su esposa, digamos, un hombre que ha sido conocido en el barrio por enamorar mujeres, y está hablando con su esposa, ¿usted deja que ese hombre siga platicando con su esposa? ¿Usted deja? Hermano, si usted realmente ama y es cabeza, usted se amarra sus pantalones y sale. ¿Qué es lo que usted necesita? No aquí, no. Por favor, entre. Yo soy aquí el. ¿Qué quiere usted? ¿Qué desea? ¿Es conmigo? Claro. ¿Qué debió haber hecho Adán? Interrumpir esa conversación entre la serpiente y su mujer. Más cuando la serpiente le estaba diciendo algo que hiciera ella, que él sabía que Dios le había dicho que no debía hacer. Sí, él era la autoridad, él era la cabeza, él era el que tenía que haber interrumpido esa conversación y decirle a Eva: no, Eva, alejémonos de este lugar es peligroso, no hables con esta serpiente porque no nos va. Pero ¿qué pasó? Nada, dejó que hablara, y bueno, después sucedió lo que sucedió y aquí estamos, ¿no?
Aquí estamos, gracias a Dios que estamos en Cristo hoy, ¿no? Pero hermanos, todavía tenemos ese remanente de pecado por causa de nuestro primer padre Adán. Entonces la sujeción debe ser un sometimiento voluntario, porque reconozco que Dios ha puesto a tal persona en autoridad, por lo que levantarse en contra de la autoridad es grave, debido a que me estoy oponiendo a lo que Dios mismo estableció. Esa autoridad fue puesta por Dios. Si usted se levanta en contra, hermano o hermana, en este caso, es muy grave. Es muy grave. ¿Quién fue el primero que se rebeló contra la autoridad? El diablo. El primero en rebelarse contra la autoridad. Entonces usted dice: ay, hermano, yo me someteré voluntariamente si el hombre hace lo que más adelante dice el texto, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo. Entonces, si él hace esto, entonces yo también me someto. No, mire, la Biblia no dice, mujeres, si el hombre va a hacer esto, entonces ustedes sométanse. No lo dice. No es un condicional. No aparece. Si usted hace esto, entonces él va a hacer esto. O si él hace esto, entonces usted sométase. No lo dice. Es un asunto entre Dios y usted, mi amada hermana. No se trata de hecho, otra vez lo leíamos al principio, ¿no? Usted pensaría que ese mandamiento es solo para mujeres que tengan maridos cristianos, pero no es así. No es así. Nosotros leíamos allá en Primera de Pedro 3:1 otra vez, donde dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, noten, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío, sigue diciendo, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y pone un ejemplo, como Sara. ¿Qué hacía Sara? O sea que la sujeción implica, exacto, obediencia. Obediencia. Como Sara obedecía a su Señor, llamándole, Abraham llamándole como Señor. Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Escucha eso, mi amada. Pedro nos dice en primer lugar que van a haber hombres que no van a escuchar palabra, pero sí van a ver la palabra en ti, y así van a ser ganados. Acto seguido, Pedro habla de la vanidad de los atavíos externos en contraste con el ornamento interno incorruptible de una mujer piadosa. Y es así, dice Pedro, que una mujer debe procurar vestirse, y luego muestra a este ejemplo a Sara, una mujer que llamaba a Abraham su Señor. Llamaba a Abraham su Señor, mi Señor. ¿Qué significa eso? Respeto, altura. Porque muchas veces los hijos no ven con respeto y con altura al papá, por los calificativos que ella utiliza contra él. Su papá está loco. Y tantos otros calificativos, ¿no? Hermanos y hermanas, que Dios te ayude. Claro, eso no significa que tú debes someterte. Someterse en todo no es un todo absoluto. Si este hombre
porque este hombre no puede pasar por encima de la autoridad suprema que es Dios. ¿Qué te manda Dios? Dios te manda, por ejemplo, a santificarte. Si este hombre te pide que dejes de santificarte, que dejes de vivir, que dejes de leer la Biblia, que dejes de orar, entonces no deberías, porque Dios está por encima de él. Sí. Pero otra vez, no tomes como excusa ello para decir, entonces yo no me someto. No, sométete, como también Cristo lo hizo, ¿verdad? Que como hombre Él se sometió a todo lo que humanamente, incluso Cristo se sometió a las autoridades terrenales. ¿No? Respetó. Él no estaba pasando por encima de las autoridades diciendo, ustedes saben quién soy yo, como hacen aquí los políticos. Ustedes saben quién soy yo, saben quién soy yo, para restregarle a todo el mundo. No, Él era el rey del universo y aún así se sometió. Y como cordero fue llevado al matadero. Por eso, hermana, lo que te manda la palabra del Señor es hacer como Cristo el Señor. Como Cristo. Y en últimas, la iglesia se somete al Señor. Hay un Señor, la iglesia tiene un Señor. Y nosotros estamos todos llamados a sujetarnos a Él. Así que, mi amada hermana, nota que debe ser un reflejo tú misma del evangelio de Cristo, un reflejo de la iglesia de Cristo, porque Cristo se sometió humanamente al Padre, se sometió a ese destino, a la cruz del Calvario. Pero también desde la perspectiva eclesiástica, la iglesia está sujeta a Cristo porque Él es la cabeza. Así que, mi amada hermana, sujétate y yo te aseguro que serás feliz, que era aquello con lo que comenzábamos. Si tú quieres tener un hogar feliz, sujétate. Si tú quieres tener un hogar desdichado, empieza a empoderarte, empieza a exigir tus derechos y a pasar por encima de tu esposo, y te darás cuenta que serás desdichada. Voy a invitarles a estar sobre sus pies. Vamos a orar.